Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Buenas noches de nuevo a todos. Hoy el tema de hoy es un tema muy bonito. Es un tema que debemos de saberlo y que debemos enjugarnos en eso para conocer más a nuestros sacerdotes sobre todo, y a la vida matrimonial también, porque en la vida matrimonial también es una vida consagrada, es una vida que se dedica uno a la pobreza del yo mismo, de ser casto, o sea, solo de una mujer y obediente a ese matrimonio. Y por supuesto a los sacerdotes que llevan una vida muy sacrificada, sobre todo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 21, ven y sígueme. Ven y vende lo que tienes. Esta es una conversación de un joven rico que se le presenta al Señor, ¿no? Y le pide y le dice que cómo puede ser el santo, cómo puede seguir. Pero ¿cómo empieza esta historia? Vamos a verla. Bueno, en el 10º capítulo del Evangelio de San Marcos, el versículo 17 al 18 dice: un hombre rico corre hacia Jesús, se arrodilla ante él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús inmediatamente le responde con una pregunta sorprendente: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Verdad que suena como si Jesús negara su propia bondad? Pero en realidad está poniendo al hombre rico en guardia. En un sentido, Jesús lo está previniendo. Presten atención porque está a punto de conocer la bondad misma y puede que te sorprenda esto. Después de este saludable advertencia que le da a Jesús, Jesús le recuerda al hombre el deber de cumplir con los mandamientos, ¿verdad? No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Esto le dice el Señor. Pero fíjense que menciona solo 6 en lugar de 10 de los 10 mandamientos.
Los 6 que elige se refiere solo al segundo libro de la ley, que regula las relaciones del hombre con su prójimo. Maestro, responde el hombre, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Casi se puede escuchar la pregunta táctica que acompaña dicha declaración. Entonces, ¿por qué no estoy completamente en paz? ¿Me falta aún algo? Nosotros mismos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué no estoy en paz? ¿Me falta algo a mí? Pues Jesús lo miró con amor y le señaló el problema. Sí, solo te falta una cosa. Nosotros mismos nos hacemos esa pregunta. Pero es algo que no puede simplemente agregar a lo que ya tienes. De hecho, es un don tan grande que solo puedes recibirlo renunciando a todo por él. Todo por Dios. De ahí la sorpresa, la sorprendente invitación de Jesús. Y le dice, ve, vende lo que tienes y dalos a los pobres. Da todo a los pobres. Ahí tendrá un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 22, que en lugar de reaccionar con alegría y alivio, el hombre rico se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Y es que esto nos muestra lo tan apegados que estamos nosotros de las cosas terrenales, lo material. Jesús le había ofrecido lo que había pedido y más. Le había ofrecido realización, alegría. Le ofreció el reino del cielo, la vida. Le mostró a este hombre joven lo que en otro lugar en los evangelios Jesús llamaría la perla de gran valor. A pesar de todo, el hombre está más apegado a sus cosas que al Creador de todas las cosas. No tenemos espacio en sí mismo para un don tan incomparable. Pero ese apego muestra nuestro olvido de la principal lección que tiene como fin enseñar la ley de Moisés o Antiguo Testamento, del cual nos habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No las cosas del mundo o algún personaje que es pecador como nosotros mismos. Dios es el único. Él no nos defrauda. El que nos ama y está con nosotros en las buenas y en las malas. Fíjense que el joven rico se va triste porque ha olvidado que el único tesoro de Israel es el Dios, el compasivo, el bondadoso y pródigo en amor, y la gloria incomparable de Dios. El joven se entristeció ante estas palabras. Jesús confrontó al joven rico con un mandamiento que no se encontraba en su lista inicial de los 6. ¿Cuál? Seguramente el que después Jesús llamó el primero. El primer mandamiento de todo es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese no del joven rico al llamado de Jesús es un rechazo a confesar la primacía de Dios como todas las cosas. Es un no al amor, que es el principal mandamiento de la ley. Existe algo sorprendente en la invitación de Jesús al hombre rico, porque Jesús no solo invita al hombre al amor sin reservas de Dios,
formulados por Moisés en el 6º capítulo del Deuteronomio. También identifica este amor por Dios con la disposición para seguirlo a Él. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Después, ven y sígueme. Jesús confronta al hombre rico con mucho más de lo que éste deseaba. La invitación a la pobreza radical es la revelación inesperada de la propia identidad de Jesús como el Hijo unigénito del Padre. Es una invitación a conocer al Hijo que es verdadero Dios de Dios verdadero, desde adentro, para probar su libertad total, para la clara intimidad con el Padre. ¿Qué otro tesoro en el cielo? ¿Qué otra vida eterna puede haber fuera de esta eterna comunión del Hijo con el Padre? E incluso antes de que Dios creara al mundo para traerlo a su amor, el Padre comparte generosamente con el Hijo toda la naturaleza divina en la unidad del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, Jesús se refiere a el más grande de todos los misterios, la Santísima Trinidad. Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, es la revelación de que el único Señor es de hecho 3 en 1, una comunión de vida y amor. Después de dirigirse a sus discípulos que regresan gozosos de su misión, Jesús ora: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En la Francia de finales del siglo XIX, la historia del Evangelio del hombre rico pareció repetirse, solo con un joven rico menos ansioso de heredar la vida eterna. Un pudiente joven aristócrata que perdió a sus padres durante la niñez y también perdió su fe durante la adolescencia. Era cadete de la prestigiada Academia Militar de Saint-Cyr. Disfrutaba su vida a fondo, no tan diferente del joven rico del Evangelio de Marcos. Tenía un inexplicable vacío que intentó llenar con todas las cosas placenteras del mundo. Un compañero de él recordaba: quien no ha visto a Carlos Foucault en su habitación cómodamente, hundido en su cómodo sillón, disfrutando de un delicioso pâté foie, o sea, una comida muy gourmet de hígado de ganso, acompañado de excelente champaña, no puede hacerse una idea de lo que es un hombre feliz de la vida. Después de graduarse de la academia, Foucault se embarcó en una expedición militar y después de una peligrosa expedición geográfica a Argelia, ahí en el vasto silencio del desierto, entró en nómadas cuyo estilo de vida difería tanto del suyo. Comenzó a hacerse sentir el vacío que el joven soldado había tratado de llenar con posesiones. Comenzó a surgir en él una pregunta sin palabras. Si hubiera sido capaz de articularla,
habría hecho la misma pregunta confusa que el hombre rico le hizo a Jesús. ¿Qué debo hacer? ¿Qué falta? ¿Dónde está la plenitud de la vida? En eso comenzó a orar. Dios mío, si existe, haz que te conozca. Un día de otoño, en los años 1886, después de volver de Francia, que regresó a Francia, el joven Foucault, de 28 años, comentó su lucha o lo confesó a un sacerdote, quien lo invitó a ir a confesarse. Él fue a confesarse, le llegó la fe y con ella el llamado de Jesús. Ve, vende lo que tienes y sígueme. Carlos Foucault sintió la mirada de Jesús caer sobre él tan repentinamente como había caído sobre otro hombre rico casi 2000 años antes. Y entonces supo que debía responder a ese amor con su vida. En este punto, las historias de estos dos hombres ricos se separan. Después, Carlos Foucault escribió acerca de este día. Enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Vendió y lo siguió. Primero a los monasterios traspenses en Francia y Siria. Después de estudiar para el sacerdocio y de su ordenación en Francia, discernió un llamado para regresar al desierto. En el Sahara viviría la vida simple y austera de un ermitaño entre los nómadas tuareg. Deseó ser un adorador en el desierto, un hermano para los más abandonados. El padre Carlos Foucault deseó evangelizar no a través de la palabra, sino a través de la presencia del Sagrado Sacramento, a través de la oración y la penitencia y el amor fraternal y universal. En sus notas para los hermanos que esperó que compartieran su vida, pero nunca se materializaron, escribió: toda nuestra experiencia llorará el Evangelio. En 1916, el padre Carlos fue asesinado por bandidos. Su vida y su solitaria muerte fueron un gran grito de que el único Dios misericordioso y lleno de gracia es el origen y el fin de todo amor. Este hermano solitario en el desierto personificó la gran confesión que el Papa Juan Pablo II describió como la esencia de toda vida consagrada. Mediante una profunda configuración al misterio de Cristo, escribió el Papa en la exhortación apostólica Vita Consecrata o Vida Consagrada. La vida consagrada realiza por un título especial aquella confesión de la Trinidad que caracteriza toda la vida cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser humano. La confesión de la Trinidad del padre Carlos Foucault rindió frutos, no solo en la comunidad religiosa que anhelaba, sino que después de su muerte se crearon múltiples comunidades. En el año 2005, el Papa Benedicto XVI beatificó al mártir Padre Carlos de Jesús, un rico joven que vendió todo lo que tenía para seguir al Señor.
Aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad. San Benedicto, el padre del monatísimo occidente del siglo V, escribió una vez: no prefiera nada al amor de Cristo. Con estas palabras, efectivamente, resumió el principal punto de la historia del Evangelio acerca del hombre rico. De hecho, resumió el significado de la vida del padre Carlos de Foucault. San Benedicto les decía a sus monjes: Cristo es su Señor y Dios, y por lo tanto lo amarás con todo tu corazón, lo que también significa con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Sin embargo, para reconocer el derecho de Dios a nuestro amor, primero debemos percibir la sublime belleza de Dios a la que se refería Juan Pablo II o San Juan Pablo II. Esta belleza trina se nos revela en el Verbo hecho carne, que murió y fue resucitado por amor a la humanidad. El padre Carlos de Jesús o de Foucault, San Benedicto y muchos otros que lo abandonaron todo para seguir a Jesús, fueron motivados por algo que comprendieron mientras contemplaba la vida del Señor. San Juan Evangelista, un testigo ocular de la crucifixión, nos dice que Dios no solo nos ama, el amor Él es amor, dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Por medio de Jesús y su amor por el mundo, que vino a redimir, un amor que llegó hasta el fin. Vimos mucho más que el amor de un hombre por la humanidad. La humilde caridad reveló el amor eterno del Padre por el Hijo y el amor eterno del Hijo por el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Juan o San Juan hace una observación similar cuando en el prólogo de su evangelio declara: y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único. ¿Qué es esta gloria si no es el esplendor del amor del Hijo por el Padre? El amor que es Jesús mismo eternamente. Una triple promesa ante que estos consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, sean algo que practican los discípulos de Jesús, son algo que es el mismo, es el mismo Jesús. Y son lo que nosotros, como los primeros discípulos, vemos cuando contemplamos al que murió y fue resucitado. Jesús es el pobre, el casto, el obediente. Cuando los discípulos observaron a Jesús, su maestro, lavando los pies de los mismos discípulos, o lo escucharon llorar sobre Jerusalén, o lo vieron tomar todas las decisiones desde lo profundo de la oración a su Padre, ellos vieron lo que muchos otros comprenderían después de ello. Jesús es el pobre, el casto, el obediente. Y no nos equivocaríamos si resumimos estas palabras diciendo: es el que ama. De hecho, la pobreza, la castidad y la obediencia describen el patrón triple de la gloria, el amor filial del Hijo unigénito, como explicó San Juan Pablo II en la vida consagrada. Su forma de vida casta, pobre y obediente aparece como el modo más radical
de vivir el evangelio en esta tierra. Un modo, se puede decir, divino, porque es abrazado por él, hombre, Dios, como expresión de su relación de hijo unigénito con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y el Hijo aceptó gustoso este envío, esta misión, como una oportunidad para demostrar con el tiempo su amor eterno por el Padre. Por lo tanto, se une a su misión humana con una irrevocable promesa de amor filial. Aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad, como nos lo dice en Hebreo capítulo 10, versículo 9. Y en Hebreo capítulo 10, versículo 5 dice, esta promesa convierte su entrada al mundo en una expresión de firme compromiso para nuestra santificación por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Fiel a su misión, a la misión salvadora, Jesús se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte en la cruz. Permitió que toda su vida y toda procediera de la mano del Padre. La misma entrega ilumina su amor virginal, sin codicia, fiel y exclusivo por su única esposa, la Iglesia, por la que se entregó en la cruz. No es menos evidente en su pobreza la voluntad radical del Hijo de Dios de volverse pobre por nosotros, incluso muriendo a fin de enriquecernos con su pobreza. En todo esto vemos una única promesa de amor de Jesús, las tres dimensiones de la entrega filial que expresa el amor del Hijo, no solo por nosotros, sino por el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como dije anteriormente, la pobreza, la castidad y la obediencia de Jesús son como tres rayos que emanan de la gloria única del amor de Dios, hombre, por su Padre y por nosotros. Manifiestan la capacidad única de ser amado, que lo hace solo a Él, digno de toda nuestra devoción. Forman parte del esplendor mediante el que su amor apremia a todos los creyentes a seguirlo y vivir como Él vivió. Ahora bien, Cristo no solo nos deslumbra con la belleza de su pobreza, castidad y obediencia. En la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan estaban enmudecidos, que no podían hablar por la repentina visión de la gloria de Jesús, no los dejó aterrorizados. Tocándolos, le dijo, levántese, no tenga miedo. Se reveló a ellos, invitando a los discípulos y a nosotros mismos a vivir en su compañía en la pobreza, en la castidad y en la obediencia, al compartir la triple promesa de Jesús, de su don de amor. Aprendemos cómo ser hijo e hijas en el Hijo. Esto significa porque todo le pertenece, el mundo, la vida, la muerte,
el presente o el futuro. Como nos lo dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Decía San Ignacio de Loyola, quien quisiera venir conmigo, dijo el rey, ha de estar contento de comer como yo, de comer como yo, de beber y vestir como yo. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así después comparta conmigo la victoria como ha compartido los trabajos. Este era otro hombre rico que lo abandonó todo. Y San Ignacio de Loyola lo abandonó todo para seguir a Jesús. Y ofreció una vivida ilustración del llamado de Jesús para participar en la pobreza, la castidad y la obediencia reales. San Ignacio destacó la libertad y humanidad de su invitación. El rey no se sostiene con su dignidad única. Desea dar a otros una oportunidad de compartirla en plena igualdad con él. Asimismo, Jesús no se aferra celosamente a su igualdad con Dios. Es el rey que toma la condición de servidor para que podamos compartir en la dignidad de su Hijo ante el Padre. Jesucristo vino a amar al Padre entregándole su creación redimida y así a amar al mundo conduciéndolo a su perfección en Dios. De este modo nos invita a todos los cristianos, de hecho a todos los hombres y mujeres, a unirse mediante la misma promesa misionera de la entrega al Padre para la vida del mundo, a compartir su amor filial por el Padre y así unirse a Él en su dedicación total para la salvación de todo el mundo en su totalidad. Al igual que San Ignacio de Loyola, Madeleine Delbré, una joven francesa atea del siglo XX que de repente se encontró deslumbrada por Dios, tuvo una clara visión de esta invitación o mandamiento contenida en las Escrituras y en la vida del Señor. Ella dijo, Dios no dijo creerás, sino amarás. Este fue el mandamiento que el joven del Evangelio no pudo reconocer y que de diferentes formas fue adoptado como la forma de vida por el padre Carlos de Foucault, por San Benito, por San Ignacio de Loyola y por ella misma, Madeleine Delbré. Madeleine Delbré explicó que el mandamiento amarás al Señor nuestro Dios significa tu vida gritará amor por un Dios preferido a todo lo que las manos pueda tocar y la mente pueda conocer. Más aún significa que en Él, gracias a Él y con su amor, amarás a todos los hombres y mujeres como a tu prójimo. Delbré escribió a las mujeres jóvenes que venían a compartir su vida de consagración a Dios en medio de sus vecinos ateos y comunistas radicales. Amamos al mundo gracias a Dios. Nosotros, es decir, todos los cristianos, cumplimos el doble mandamiento de Jesús de amar de la misma forma en que Él lo hizo, con una vida de pobreza, castidad y obediencia, sino al pie de la letra, al menos en espíritu.
Estos consejos dan forma y significado al amor cristiano. Gracias a ellos, el amor no es un vago sentimiento, sino un acto de adoración, una entrega sacerdotal a Dios. Ofrézcanse a sí mismo como una víctima viva, santa y grata a Dios, dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Pobreza, castidad y obediencia son el alma de lo que el Concilio Vaticano II llamó el sacerdocio común de los fieles. En la Iglesia todos estamos llamados a la santidad. En la Iglesia todos estamos llamados a ser santos. De acuerdo con San Pablo, incluso aquellos que tienen mujer, que son esposos, deben vivir como si no tuvieran. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Es decir, deben vivir el espíritu de la virginidad, amor sin codicia, libre, fiel y exclusivo en la mayor intimidad de su abrazo conyugal. En el mismo espíritu, todo creyente debe prepararse para preferir el servicio de Dios a la esclavitud de la avaricia material y adoptar el espíritu de la pobreza evangélica. Al final, todo cristiano está llamado a cargar sobre sí el yugo de la obediencia fiel de Cristo, en comunión con el Señor cuando ora al Padre en el Espíritu Santo. Abba, o Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada uno de nosotros es un miembro del sacerdocio real. Cada uno de nosotros está llamado a ofrecerse al Señor en el espíritu de los consejos. Al final, ese espíritu no es otra cosa que el Espíritu Santo, quien es el amor entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu quien, como nos dice Jesús, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El espíritu de la pobreza, la castidad y la obediencia que nos santifica para que podamos ofrecer adoración aceptable al Padre. Todos los que buscamos permitir que el Espíritu nos forme en el amor, recibimos una parte de la confesión modelo de la Trinidad de la Santísima Virgen María. María es aquella que desde su concepción inmaculada refleja más perfectamente la belleza divina, toda hermosa en el título con el que la Iglesia invoca. María es el ejemplo sublime de perfecta consagración por su pertenencia plena y entrega total a Dios. La vida consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al Padre, de unión con el Hijo y de docilidad al Espíritu, sabiendo bien que identificarse con el tipo de vida en pobreza y virginidad de Cristo significa asumir también el tipo de vida de María. Permaneced en mí y yo en vosotros. La existencia cristiana comienza con la fe en el bautismo, que ocasiona un paso radical de la muerte a la vida en compañía del Señor, muerto y resucitado. Podríamos decir que la esencia del cristianismo mismo es la vida que el joven rico pidió, la incorruptible e incontaminada herencia de la vida, como nos lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. El cristianismo de Cristo, la resurrección y la vida, aparte de lo cual solo se puede
hallarse en tiniebla en las oscuras regiones de la muerte. Debemos todo nuestro cambio de la vida a la muerte a la iniciativa del Padre. Quien nos lleva de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido. Volverse cristiano, nos dice San Pablo, significa recibir un nuevo estado de vida. Y yo digo, un nuevo estilo de vida en Cristo. Un nuevo estatus como hijos adoptivos de Dios. Es el único estatus que realmente cuenta desde su punto de vista. Dios envió nuestros corazones del espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Padre, quiero que lo que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre, esta es una oración que Jesús antes de su pasión le decía a su Padre. Ser cristiano es reunirse en el lugar en que está el Hijo, el lugar al que Juan se refería o se refiere cuando declara solemnemente que al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Con el fin de hacernos sus hijos, el Padre nos da a su unigénito como nuestro lugar para estar en su presencia. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dice. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto, da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Estas palabras son el eco de los primeros versículos del Evangelio de Juan. En él, y deberíamos agregar, solo en él está la verdadera vida, porque todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Entonces, finalmente, solo nos queda una opción: permanecer en Jesús o no estar realmente vivos. Es el único estado en el que podemos esperar tener vida y tenerla en abundancia. A pesar de todo, el único estado cristiano de vida se realiza plenamente en dos formas distintas: el matrimonio por un lado y la virginidad consagrada por el otro. La mayoría de los cristianos permanecen en el Señor entregándose completamente en el sacramento del matrimonio, mientras que otros reciben un llamado especial para renunciar al bien de la vida conyugal por el bien de la participación directa con el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Aunque cada uno de nosotros enfrenta una elección irrevocable entre estos dos estados de vida, la elección en sí corona el mismo compromiso total de permanecer en Cristo a través del bautismo en su muerte y resurrección. La verdadera santidad reside en la buena disposición de permitir que
el mismo Creador y Señor disponga el mal por la vía que mejor podrá servirle, ya sea el matrimonio o en la virginidad consagrada. Vivir en el Evangelio al pie de la letra, el estado de los consejos. Al igual que todos los cristianos están llamados a permanecer en Cristo, todo cristiano está llamado a imitar su pobreza, castidad y obediencia. Incluso el matrimonio requiere un compromiso concreto con el espíritu de los consejos, mediante una vida de autooblación eucarística con y en Jesús. Pero, ¿cómo puede el espíritu de la pobreza, castidad y obediencia permanecer vivo para todos en la iglesia, a menos que unos cuantos estén llamados a obedecer los consejos al pie de la letra? ¿Podría la iglesia pedir fidelidad total a Cristo sin ninguno de sus miembros estuvieran dispuestos a seguirlo, como San Benedicto, San Ignacio de Loyola, el padre Carlos de Foucault o de Jesús y Madeleine Delbré, en la pobreza, castidad y obediencia de manera literal? La persona consagrada se vuelve literalmente un eunuco por el bien del reino. Literalmente va y vende todo lo que tiene para seguir a Cristo. Se somete literalmente a la autoridad de un superior que lo envía de la misma forma que el Padre envía a su Hijo. En todo periodo, ciertas personas llegan a comprender lo que San Ignacio de Loyola expresó en sus ejercicios espirituales, ya que la imagen soldadesca se desvanece de repente y solo hay una oración dirigida al Señor. Me lo diste todo y así yo también tengo que darte todo. Mis posesiones, la fecundidad de mi cuerpo, mis dones espirituales, mi capacidad para disponer de los detalles de mi vida. En cada punto de inflexión de la historia, escribió Madeleine Delbré, parece claro que el Señor deseó darle a ciertas personas la vocación de vivir la carta del Evangelio al pie de la letra, para que su carne y su sangre se conviertan como en una nueva edición del Evangelio, destinado de manera providencial para los hombres de su época. De acuerdo con San Juan Pablo II, dicha literalidad brinda a la vida consagrada una superioridad objetiva sobre el matrimonio, incluso aunque este último siga siendo el llamado básico de amor dirigido a la persona humana, sin el cual la vida consagrada sigue siendo incomprensible. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será el sacrificio de entregarse por entero al Señor? Pues la virginidad consagrada muestra la superioridad de esta forma de vida, precisamente sirviendo humildemente a la santidad del matrimonio. Juan Pablo II escribió: la vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanza de Cristo, el Señor, es un don de Dios Padre a su iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús: virgen, pobreza y obediencia, tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del reino de Dios,
que ya actúa en la historia, pero que espera su plena realización en el cielo. El rey se prendará de tu hermosura. La mejor manera de agradar al novio es que él ocupe el primer lugar en nuestro corazón a través de la obediencia. Como dice el Salmo 45, del 10 al 12. Hijas de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina con el oro de Ofir. Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es nuestro Señor. Postrémonos ante Él si queremos ser perfectos. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son particularmente pertinentes para la vida consagrada, que no es algo que podamos adoptar por nuestra propia iniciativa, mucho menos aún entrar en ella por la fuerza, sino que solo podemos recibir mediante un llamado especial del mismo Señor. Es una de las lecciones de la historia del endemoniado de Gerasa, del que nos habla Marco en el capítulo 5, versículo de 18-19, que dice: en el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciale todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Pero ¿a qué llama precisamente Jesús a la persona consagrada? En el Evangelio de Mateo, Jesús dice al hombre rico: si quieres ser perfecto, entonces una respuesta tradicional sería el estado de perfección. Si quieres ser perfecto, no podemos tener miedo del que dirán. Esta respuesta es buena siempre y cuando la comprendamos correctamente. A veces tenemos miedo, vergüenza de que digan: este es más papa que el papa, es más papista que el papa, o es un santo. No debemos tener miedo, porque sería totalmente falso imaginar la vida consagrada como una forma de fisiculturismo espiritual. O sea, como una belleza inimaginable ante la presencia de Dios, donde la masa muscular sería como la masa de amor que hemos acumulado en el mundo, como lo dice San Ignacio de Loyola, que nos elevaría sobre las filas lamentables de los cristianos de segunda clase o imperfectos. La persona consagrada no entendería nada de su llamado si pensara en él como una oportunidad dorada para atesorar bienes espirituales. No es para nosotros que nosotros acumulamos bienes, es para Dios. ¿Cómo podría alguien ser un seguidor del Señor cuando el Hijo no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente? Al contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de servidor. Pues así mismo tenemos que ser nosotros, ser servidores, ser humildes. No somos trabajadores sociales, dice la Madre Teresa de Calcuta. Podremos hacer trabajos sociales a los ojos de algunas gentes, pero nosotras debemos ser contemplativas en el corazón del mundo, porque tocamos el cuerpo de Cristo. Y de eso se trata, hermano, tocar el corazón de la persona, que es el cuerpo de Cristo.
La persona consagrada no vive solo para sí misma, pero tampoco vive solo para su prójimo. No está llamado únicamente a dar a sus compañeros cristianos un ejemplo de vida santa o recordarles que deben buscar los valores eternos, porque este mundo está de paso. Tampoco está llamada o llamado realmente para una función puramente humana, ya sea en la sociedad o en la iglesia. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. ¿Sabía que la libertad a la que está llamada la persona consagrada va mucho más allá de todo objetivo limitado? El objetivo final de la vida consagrada, ya pudimos darnos cuenta, una idea en la vida del padre Carlos de Foucault o Carlos de Jesús, que escribió la gran confesión de Juan Pablo II, que la describió como una característica esencial de este estado de vida. Nuevamente el Papa nos señaló la respuesta al escribir. La referencia de los consejos evangélicos de la Trinidad Santa y Santificante revela su sentido más profundo. En efecto, son expresión del amor del Hijo al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Al practicarlo, la persona consagrada vive con particular intensidad el carácter trinitario y cristológico que caracteriza toda la vida cristiana. Como deja claro este pasaje, ¿verdad? El objetivo principal de la vida consagrada es tanto contemplar como revelar la amorosa entrega del Hijo al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Al tomar estos bien llamados votos finales, la persona consagrada cumple esta revelación entregándose de una vez y por todas, y entonces el resto de su vida se convierte en un intento por alcanzar esta entrega definitiva mediante la obediencia diaria de las reglas de su comunidad. La primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 2, nos dice: por lo cual entreguen los que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. La existencia de la persona consagrada ya no es suya, sino de Dios. Ya no es nuestra, sino de Dios. Para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. La persona consagrada está llamada a revelar el amor de Jesús, tanto amando a Jesús como amándolo lo mismo que Jesús amó. Como hemos visto, lo que Jesús amó más que todo fue a su Padre. Pues lo mismo tenemos nosotros que hacer, amar al Padre. Y la obra de salvación que su Padre puso en sus manos para que la cumpliera. Jesús llama a sus seguidores consagrados a compartir su total libertad para su misión de redimir al mundo. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Respondiendo al llamado del Señor, que es siempre un llamado para cargar la cruz. Se vuelve tangible una prueba de carne y sangre de que Jesús no es solo un hombre, sino el Hijo de Dios, que vino a la tierra ya totalmente consagrado para su misión de redención, como lo dice en Gálatas 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, estableció Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeta a la ley, para redimir a los que estaban sujetos a la ley y hacernos sus hijos adoptivos.
Existe solo un redentor, pero su Padre llama con gracia a algunos de sus miembros para dedicar su vida a ser sus manos y sus pies. Nosotros somos parte de ese cuerpo místico, donde Jesús es la cabeza, nosotros somos los brazos. Lo mismo que fueron clavados en la cruz por la salvación del mundo. La vida consagrada es la marca del amor de Cristo en forma de cruz, estigmatizada en la carne de la iglesia. Este patrón cruciforme es el orgullo solitario de la persona consagrada y la única perfección que le preocupa tener. Ser amor, expresar la naturaleza más íntima de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es también su esposa. Su identidad nupcial resplandece con particular claridad en la vida consagrada, como explica San Juan Pablo II en Vita Consagrata. La vida consagrada. Escribió: es una expresión particularmente profunda de la iglesia esposa, la cual, conducida por el Espíritu a reproducir en sí los rasgos del esposo, se presenta ante él resplandeciente, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. El pontífice señala lo mismo en otro pasaje donde insiste que la iglesia no puede renunciar absolutamente a la vida consagrada, porque expresa de manera elocuente su íntima esencia esponsal, o sea, su promesa en su casamiento. Si la iglesia es la esposa de Cristo, su matrimonio con el esposo se celebra en el Calvario, donde Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso, la vida consagrada, que expresa la naturaleza interna de la vida como esposa, la vida de la iglesia como esposa, solo tiene sentido en el Gólgota, junto a la cruz de Jesús. María, la Virgen María, representa a la esposa virginal, incluso al tiempo que personifica la conformidad de la esposa con la pobreza, castidad y obediencia de Cristo. Pero no representa solo una tarea, sino con fecunda unión con el amigo de Jesús, el discípulo a quien él amaba, a Juan. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el hijo la recibió en su casa. El Señor agonizante le decía a María esto: en la medida en que representa la naturaleza interna de la esposa, la vida consagrada no es solo una especialidad en la iglesia. El hombre y la mujer consagrados no son expertos en algún tema altamente técnico o profesional en algunos campos esotéricos, o sea, que está oculto en el sentido en la ciencia. En todo caso, él o ella son aficionados de toda la vida en el sentido original del término, que significa quien tiene amor. Una sola cosa es necesaria. Se debe a que el objetivo de la vida consagrada no es una tarea o función particular, sino una sola cosa, una sola que es necesaria. Como nos lo dice en Lucas en el capítulo 10, versículo 42. La expresión incondicional del amor que anima a toda la iglesia y la hace la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Pocos han comprendido esta verdad tan bien como Santa Teresita del Niño de Jesús.
La caridad me dio la clave de mi vocación, decía Santa Teresita. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación en el corazón de la iglesia. Mi madre, yo seré el amor, así lo seré todo. Cada forma de la vida consagrada, ya sea contemplativa o activa, antigua o moderna, existe para ser amor en el corazón de la iglesia. En otras palabras, existe para personificar el amor que la Virgen, que María de Betania mostró cuando, tomando una libra de perfume de nardo, una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, ungió a Jesús los pies y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Dice que la casa se impregnó con la fragancia de ese perfume. Jesús murió por mí, ahora yo vivo para él. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. De manera no calculada, con generosa entrega en respuesta a Cristo, quien me amó y se entregó por mí. ¿Existe otro acto humano más hermoso? ¿Existe otro reconocimiento más cierto de que el Señor es único y que la suprema belleza de la Trinidad es el origen y el fin de todo nuestro amor? Fíjense, en el siglo IV, San Agustín de Hipona escribió acerca de la belleza trina de amor revelada en Jesucristo. Muchos de nosotros, como el padre Carlos de Foucault, San Ignacio de Loyola y la Madre Teresa de Calcuta, contemplarían esa misma belleza después de él. Decía: hermoso siendo Dios, verbo en Dios. Es hermoso en el cielo y es hermoso en la tierra. Hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres. Hermoso en los milagros, hermoso en los azotes. Hermoso invitado a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola. Hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. Ya sea viviendo como religioso, apostólico, ermitaño, contemplativo, misionero o laicos, consagrados, todas las personas sabían que ante un amor tan hermoso, tan inconmensurable, sin medida, tan divino, tenían que ir y vender todo lo que tenían y seguirlo. Tenían que dedicar toda su vida a confesar la gloria de Dios trino. El célebre Fyodor Dostoyevsky,
una vez dijo que la belleza salvaría el mundo. Sus palabras son un estímulo para las personas consagradas, porque la belleza de su amor de vida, pobre, casta y obediente, es un recordatorio indispensable de una verdad de la que depende todas las demás, la primacía de Dios, cuyo amor por nosotros es en sí es la razón misma por la que existimos. Es la única razón, es lo más bello. Solo Dios nos lo puede dar todo. Solo Dios nos puede regalar esa belleza, esa felicidad. Y me gustaría traer a colación que el domingo tuvimos la bendición de acompañar a 5 catecúmenos a la Catedral de St. Mary, donde ellos dan su sí al querer seguir a Cristo en su bautismo, y se han convertido en elegidos. Y es tan emocionante este momento. Ojalá que ustedes algún día pudieran participar en esto. Es una belleza. Solo Dios puede darnos esa belleza, esa alegría. Esa alegría que mi esposa Ocelia y yo sentimos, y que en un momento dado nuestras lágrimas no podían parar. Qué lindo. Trabajar para Dios, luchar, darnos entero para Él. Porque Él es el único que nos da la verdadera alegría. No es el mundo, no es lo material, no es lo que nosotros acumulamos. Es Dios, el amor de Dios. Es lo único. En nuestro mundo, el que parece hacerse perdido el rastro de Dios, el que a veces haberse perdido el rastro de Dios, es urgente un audaz testimonio profético por parte de las personas consagradas. Un testimonio ante todo de la afirmación de la primacía de Dios y de los bienes futuros, como se desprenden del seguimiento y de la imitación de Cristo casto, totalmente entregado a la gloria de Dios, del Padre y el amor de los hermanos y hermanas. Con esta palabra de San Juan Pablo II, damos por concluido este tema, siguiendo el amor pobre, casto y obediente, la vida consagrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.